Experiencia de la hermana Andresa, enero 23 y 24 del 2023. Guerras espirituales y revelaciones. Amém. Gracias y paz, iglesia. A minha experiência de hoje foi que Mi experiencia de hoy fue que cuando el apóstol vino a ministrar sobre mi vida, o anjo do Senhor el ángel del Señor aparece para mim, eu faço a pergunta a ele. se me apareció y yo le hice la pregunta y él me respondió que sí. E ele me leva até o céu. Y él me lleva hasta el Quando chegou cielo. lá ao céu, ele Y cuando llego allá en el cielo, entrar no rio para me ser lavada. él me llevó para entrar en un río para ser lavada, renovada y restaurada. E eu senti ali que eu estava Y yo precisando, sentí que yo lo estaba necesitando, ser lavada, ser restaurada y purificada. Y cuando yo salí de allí, yo salí tan leve, tan alegre y con una paz en mi corazón. Y él me dijo así: te voy a llevar a la sala de armaduras. Y yo le dije amén, y me llevó hasta la sala de armaduras. Cuando llego allá, el ángel del Señor me estaba ayudando, colocando aquellas armaduras en mí. Y en cuanto más él colocaba en mí, yo me sentía más fuerte, más firme. Y él me dijo: te voy a llevar a un lugar. Y yo le dije amén. Y mi pensamiento allí era para ir a la guerra. Rápidamente yo fui cubierta con un vidrio. Y el ángel del Señor vinieron 4 para ir conmigo. Y cuando me llevó hasta el infierno. Y yo estaba asistiendo dentro de aquel vidrio, entrando dentro del infierno. Y cuando llegamos al infierno, me di cuenta de muchas cosas terribles. Y lo que más me tocó es ver niños y adolescentes siendo torturados. Y yo le pregunté la edad de ellos, y el ángel no quiso decirme. Pero yo miraba muchos niños siendo torturados por desobediencia. El ángel decía, por mentir. Y allí fue más enfrente, después que yo vi aquella escena de terror, y más enfrente me fue llevando. Y yo vi en una prisión una pareja de pastores siendo torturados y estaban prisioneros. Y yo le pregunté, ¿quiénes son esa pareja? Y el ángel del Señor me dijo que es una pareja de pastores que dicen ser siervos de Dios, pero el corazón de ellos existe maldad. Y yo le dije, ¿cómo así? Y él me dijo, esa pareja, ellos son de aquí, y él me dijo del local donde ellos son. Y yo dije, ¿cómo así? Y yo dije así, y él me dijo que ellos son de la compensa. Y así el ángel me dijo. Y ellos, y hay maldad en ellos. Ellos predican, pero no viven lo que predican. Y yo no entendí qué es lo que me quiso decir. Y yo no lo reconocía. Y él me dijo que finge ser amigo, finge que habla y desea el bien, pero desean mal a los siervos del Señor. Y él me dijo que son de aquí, de Manaus, y me dijo de dónde son. Y ellos estaban siendo torturados por causa de eso. Y yo le pregunté al ángel, ¿por qué están con corazón duro? Y me dijo que ellos tenían mucha envidia de los apóstoles, y que la mayoría, que muchos se salieron del ministerio de él después de que escucharon la predicación de lo que Dios había hecho en la vida de los apóstoles, el cambio de la doctrina. Y yo le dije, Dios mío, misericordia. Y estaba impactada de ver tanta maldad en el corazón. Y ellos estaban siendo torturados muy feo. Y de allí el ángel me sacó y me llevó a otra sala en donde estaban solamente los alcohólicos, los que beben, los que fuman.
Aí o anjo mandou observar bem. Y el ángel me olhar mandó bem. observar Aí eu vi uma a que mirara pessoa lá bien. que Y yo eu vi não una persona esperava. que yo no esperaba E o anjo disse mirarla. assim: Y el ángel me dijo tá así, vendo? Você está ¿estás observando mirando? quem é que ¿Estás tá aí? observando quién está allí? Aí eu disse sim. Y yo le dije, Era sí. uma antiga amiga Era minha, una junto amiga com os antigua outros. E junto con ele los disse otros. assim: você quer estar Y aí él me também? dijo, ¿tú también quieres Ele estar falou pra allí mim. también? Y él me dijo, Aí eu disse: não, y yo le dije, no, jamais. jamás. Aí ele disse assim: mas Y él parece me que você dijo, quer pero estar aí pareces que também. tú también quieres estar allí. Aí eu disse: não, Y yo le quero, dije, no, não yo no quero quiero, isso yo para no mí. quiero eso para mí. Aí foi que ele me deu uma palavra. Y fue allí que me Então, dio não una se palabra. misture no meio dos Entonces, escarnecedores no te para que juntes en você medio não de los seja burladores contaminado. para que no seas Aí contaminada. foi que eu entendi o que ele quis Y dizer fue allí que para yo mí, entendí o lo anjo que do quería Senhor. decirme el ángel del Señor. Aí, ali, aqueles alcoólatras estavam sendo Y aquellos torturados. alcohólicos estaban siendo E torturados. eles colocavam lavas de fogo Y na ellos boca, onde ia colocaban derretendo gusanos essa de lateral fuego aqui, tudo. que se iba Era derritiendo la horrível. lateral de la E boca y era quando ele horrible. me retirou dali, Y cuando agora me você vai para a sacó guerra. de allí, me Eu vou dijo, ahora levar vas a la guerra, você a te voy a guerrear llevar a que guerríes pela igreja, pela por la sua iglesia, família. por tu familia. Aí eu disse, Y yo le amém, dije, amén, glória a Deus. gloria a Aí ali Dios. ele me tirou ali daquele Y él me local sacó de aquel local horrível, eu subi horrible. Y novamente. yo subí E nuevamente. quando eu saí de dentro Y cuando salí dentro de daquela proteção de onde eu aquella estava, eu protección já en donde yo estaba, enfrentei uma grande yo guerra. enfrenté una gran E eu guerra. fui entrando em Y yo terrenos estaba de entrando obra en de terrenos de feitiçaria. obras de hechicería. E ali estava escrito, Y allí né? estaba escrito. E ele estava ali decretando Y a vontade él estaba deles, dos decretando la demônios, para voluntad querer de los demonios tirar, né, para querer a Evelyn da sacar presença do a Senhor. Evelyn de la E lá presencia foi del Señor, ordenado uma ordem a para que Lili. viesse buscar ela aqui em Manaus Y habían mandado una retornasse, orden para que levasse vinieran a ela buscar para aquí en Manaus y terminar regresaran algo que y faltava. se la llevaran a ella para terminar algo que E faltaba. aquilo, eu vendo aquela Y yo cena, mirando aquella eu escena não gostei de jeito nenhum. y no me Eu senti gustó de uma ninguna fúria tão forma. grande. Y yo sentí una E furia foi tan quando o grande. Senhor falou: você vai para a guerra e desfazer Y fue cuando tudo el esse ángel del Señor mal dijo, vas a la que guerra estão para feito deshacer contra ela. todo ese mal que están Aí ele haciendo disse contra amém. ella. Y yo le dije, amén. E ali eu fui para a guerra Y yo destruindo fui a la tudo guerra aquilo, destruyendo todo aquello, tudo aquilo mesmo que estavam todo aquello planejando. que estaban planeando. E muitos demônios pularam em Y cima de muchos mim. Eu estava demonios numa guerra ali que se me lanzaron encima de eu, mí. Y yo eu estaba queria en chegar una ao ponto guerra de desistir. y Mas llegó el quando punto eu que vi quería os anjos desistir. do Senhor descendo Y e fue eles cuando yo vi los lançando em ángeles mim del Señor algo que era fogo bajando para y mim ter lanzaban mais força. algo que era como E ali o fuego para Senhor que me yo deu tuviera mais más força fuerza. e Y foi el que eu Señor fui me para a dio más guerra. fuerza Fui y para a fui guerra ali para com guerra fúria, destruindo aquela obra de con feitiçaria, aqueles furia, demônios, destruyendo aquellas obras de hechicería arrancando aquele de los boneco, tudo que demonios, estava ali no nome arrancando dela. Eu vi até aquellos muñecos roupa, que até... estaban, que tenía el nombre de ella, y E vi foi hasta que ropa de ella. ali eu destruí Y tudo fui que yo mesmo, tudo. destruí todo. E quando eu saí dali, Y cuando né, yo eu salí fui de allí, guerrear dentro da yo minha fui a guerrear casa. dentro de mi casa. E quando eu guerreei dentro da minha Y casa cuando guerreé também, dentro de mi eu casa, vi demônios también yo miré ocultos lá que estavam demonios ocultos escondidos. que estaban E eu fiquei escondidos. mais Y yo estaba impactada más que impactada eles estavam entre que as ellos paredes. estaban entre las E quando paredes. era na escuridão, Y eles cuando era la atuavam oscuridad, ellos actuaban para a pessoa dormir e para que la amanhecer de outra persona maneira. se durmiera E y ali eu amaneciera fui de para a otra guerra manera. dentro da Y minha allí yo fui casa. dentro de la guerra, E dentro os de mi anjos do casa. Senhor ali Y tirando los aqueles ángeles del Señor demônios, estaban sacando cortando o aquellos demonios, pescoço. cortándole el pescuezo. E eu senti, depois que terminou Y toda después de aquela que terminó guerra, não vi toda mais aquella nenhum guerra, demônio, eu vi a glória de Deus ya no vi ali. ningún demonio, O Senhor sino que vi la gloria de manifestando ali Dios. com seus Y el anjos. Señor se manifestaba allí con Aí sus foi que o anjo ángeles. do Senhor falou: Y allí agora fue você cuando vai el para a ángel del guerra Señor pela me dijo, família, pela ahora tú vas a igreja. guerrear por la Aí eu disse amém. familia, por la Aí iglesia. aonde Yo ele le me dije amén. levava, eu Y a guerreava. donde Él me E ali llevaba, em yo cada guerreaba. casa o Senhor Y en dava cada casa vitória. el Señor Aí estaba o dando anjo do Senhor victoria. falou: Y el você ángel quer del ver Señor quem me é que vai dijo, nessas casas para jogar ¿quieres seta, para ver amarrar quién esses va a filhos do esas casas Senhor? para lanzar Eu flechas, disse: para eu quero. Aí ele me amarrar mostrou dragão, anjo do esos Senhor, hijos del Señor? de Y el 3 Señor me mostró cabeças. un dragón E ele ia em casa de 3 para querer cabezas. paralisar os Y Él filhos do iba Senhor. en casa para querer E paralizar ali a ele los hijos del mostrando uma Señor. cena. Y Aí Él foi me que o anjo do mostraba Senhor: você una vai para a escena. guerra Y el ángel destruir del esse Señor me demônio. dijo,
ahora vas a la guerra para destruir esos demonios. Y cuando fui a la guerra, él subió arriba y él me ayudó y colocó alas en mí. Yo subí y también destruí con ese demonio. Y allí yo concluí la guerra en las casas de todos los hogares, destruyendo toda flecha. Y el Señor del Señor se manifestaba, y la gloria del Señor allí también se manifestaba en aquel lugar. Y así guerreé, y el Señor me dijo que yo iba a guerrear por Brasil. Y yo le dije, amén, Señor. Y allí Él fue que me llevó a guerrear nuevamente allá en Brasilia. Y dentro de aquella asamblea en donde está el gabinete de este actual presidente. Y el Señor, y así como yo había guerreado, sacando un montón de demonios que había allí, el ángel del Señor me dijo, así como tú lo ves sentado en esta silla, Él se va a tener que retirar de este lugar. Y allí fue que el ángel del Señor me mostró un camión y me dijo, ese camión aquí ya está preparado para que Él salga de este lugar, porque aquí este lugar no es para Él, que es el actual presidente de ahora. Y ese camión es el cambio que Él va a hacer, que Él va a tener que salir por el permiso del Señor. Yo le dije, amén. Y Él me dijo así, que es para para que oremos por el expresidente Jair Bolsonaro, orar por la familia de él, porque él va al tribunal. Él va al tribunal porque lo que estaba escondido sobre los votos que estaban ocultos va a ser revelado. Y van a descubrir, y eso va para el tribunal, y él se va a enfrentar. Lo que causó eso y quien va a estar allá también es Lula. Y el ángel del Señor dijo que es para que oremos por la vida de él, de Jair Bolsonaro. Y yo le dije amén, y es para orar y continuar orando porque el Señor va a dar victoria, pero es necesario que él vaya al tribunal. Y yo le dije, amén, gloria a Dios. Y allí me sacó de allí, después de que terminó toda aquella guerra, el Señor me dio victoria. Y Él me dijo, ahora vas al cielo, hija. Y yo le dije, amén. Y cuando llegué allá en el cielo, el ángel del Señor me llevaba hasta una iglesia. Cuando llegué dentro de esa iglesia, había un montón de personas, todos con vestimentas blancas, todos de blanco. Y Él me dijo que son aquellas que ya murieron y estaban allá en el cielo por obediencia. Y ellos estaban dentro de una iglesia. Y junto a los ángeles estaban teniendo una fiesta muy linda en el cielo, muy lindo. Los ángeles festejando. Y aparte de estar festejando, estaban cantando alabanzas. Estaban cantando alabanzas y se me olvidó de uno, pero que se canta aquí también. Y Él me llamó para divertirme en medio de con ellos, que había una fiesta, una alegría muy grande. Yo le pregunté al ángel del Señor, ¿por qué estaban todos felices? Y allí el ángel me dijo, hija, ya está todo preparado. Está muy cerca que el Señor venga a buscar los escogidos de Él. Y yo le dije, amén. Y yo me alegré. Y Él me dijo, hija, esfuérzate, porque Él quiere que tú seas una escogida también. Esfuérzate, hija. Saca todo de tu pensamiento que no agrada al Señor. Y me aconsejó el ángel del Señor, quítalo eso de tu corazón. Y el Señor dijo que va a ser un lavado cerebral en tu mente, en tu corazón. No solamente en ti, pero en aquellas personas que todavía tienen sentimientos, que todavía falta
aquello que hace Aí falta o anjo ser do Senhor retirado. falou El ángel del Señor que me ele dijo vai cuidar que de Él va coração a que está cuidar del corazón disposto que está a querer ser dispuesto tratado a aquilo querer que ainda ser é tratado do de mundo. aquello que todavía O Senhor está quer, Ele en quer el mundo. tirar. Y el Assim Señor me como dijo eu que Él lo quiere senti sacar, ali así como uma yo lo glória sentí tão allí, grande, una gloria tan grande, tirando de mim, o anjo do Senhor falou que Ele sacando vai de mí. tirar El ángel del Señor me dijo que aquilo ainda que que va a ainda sacar está impedindo aquello que nos filhos está dele impidiendo en los de hijos de subir Él de subir naquele grande en dia. aquel gran Aí día. eu disse Y amém, allí yo le Senhor. dije, amén, Señor. Fale, meu filho, Hable, que mi ainda hija, há que todavía arrependimento, hay arrepentimiento. ainda há arrependimento no coração. E o Senhor Todavía hay recebe esse arrepentimiento en el arrependimento. corazón. Y el Señor me dijo, Fale que o Senhor reciba está este disposto a arrepentimiento. perdoar, Ele está Diles de que ouvido para el Señor está receber dispuesto a cada perdonar y Él pedido. está de oído para recibir E cada para não ter pedido medo y de para que no falar para o tengas miedo Senhor, de hablar Ele ensinando. Não ter medo de al falar para o Señor Senhor y Él te aquilo va que ainda falta tratar y no na tengas vida miedo de cada de aquello que pessoa. todavía te hace falta tratar Porque en o la vida de Senhor cada falou que Ele persona, vai porque el Señor tratar, dijo Ele vai que Él va lavar a e vai tratar, Él va a tirar. lavar y lo va a sacar. Aí eu disse amém, Y yo le glória a dije, Deus. amén, gloria a Aí ali eu Dios. fiquei maravilhada. Y yo me quedé E aí eu ainda maravillada queria ficar lá com os anjos y do yo me quería Senhor, quedar naquela allá con los diversão ángeles del linda Señor ali. en aquella Não, diversión mas ele linda disse que eu precisava y me dijo que voltar. necesitaba E regresar. foi na hora que eu Y voltei. fue en Aí eu aquella voltei com hora que uma yo agonia, regresé, y yo regresé con una agonía. Aí foi que o anjo do Senhor me levou novamente. Y Aí el eu ángel vi del a Señor me guerra lá llevó fora, nuevamente y yo vi la guerra allá o afuera que já estavam lá esperando para y querer ya estaban allá esperando levar a para vida querer preciosa, né? Levar a llevar Evelyn. la vida Mas ali preciosa o anjo a do llevar Senhor a desceu Evelyn. Pero el ángel junto del comigo Señor ali, foi que a bajó gente junto destruímos conmigo aquele demônio que y fuimos a estava destruir aquel ali demonio que estaba allí controlando aquela pessoa. controlando a aquella persona. E ali o Senhor deu vitória. Y el E Ele Señor le dio falou victoria que eles y estão Él dijo revoltados que están porque eles estão enojados fazendo a mudança porque están na vida haciendo da Evelyn. cambios en la O vida de Senhor está fazendo a Evelyn. mudança El na Señor vida está da haciendo Evelyn. E cambios agora en la os vida anjos de que estão Evelyn. acompanhando ela. Y ahora los ángeles E que le como están eles não acompañando a podem ella, chegar perto, y como ellos no pueden llegar né? cercas, Aí eles ficam revoltados, ellos enviam están revoltados, as pessoas para enviando querer y levar colocando ela. Mas personas o para Senhor que se la falou que lleven a Ele que ella. vai cuidar Pero el dela. Señor dijo que Él es Aí quien eu va a fiquei cuidar de ella. maravilhada de Yo me ouvir quedé aquilo. maravillada de oír Aí aquello. foi que Y allí fue o anjo me falou que el algo ángel também, me mas eu dijo logo algo no início, también. eu só falei a minha experiência que eu Y posso falar. luego en el amém. inicio, Glória en a el Deus, inicio, aleluia. pero eso fue la experiencia que solamente puedo hablar. Gloria a Dios, aleluya. Enero 24 del 2023. Amém, glória a Deus. Amén. Gloria a Graça e Dios. paz, Gracia y igreja. paz, iglesia. A experiência que eu tive hoje La experiencia que yo tuve hoy fue a partir del ministrou momento sobre que la minha vida. apóstola ministró sobre mi O vida. anjo do Senhor El ángel del aparece, Señor faço a aparece pergunta a y ele, yo le hago la pregunta a él. e ele disse que sim, Y né? él me dijo que sí. E nisso ele segura pelas minhas Y en mãos eso él e me leva me até asegura o de las céu. manos y me lleva hasta el E cielo. quando eu ia subindo ao céu, Y cuando yo iba subiendo al cielo, eu escutei a voz da yo apóstola. escuché la voz de la Na hora que apóstola. eu estava subindo, eu escutei ela A la hora falando que yo estaba algo, subiendo, né, yo pedindo escuché pro Senhor a ella hablando algo, una pidiéndole al respuesta. Señor un comando, una respuesta. Eu não entendi direito, mas Y eu creio yo no que o anjo entendí do Senhor ali entendeu. correctamente, pero el ángel del E Señor ali, entendió. aquela voz suave, Y aquella voz né, suave saindo ali, saliendo é um mistério muito grande. es un que eu misterio nunca tinha muy grande que yo nunca ouvido, había oído. a voz da apóstola, La quando eu voz de la subia, apóstola os cuando anjos yo me subía levando, y los ángeles me iban e llevando eu escutava, era y yo muito escuchaba suave. a la voz de Y ella muy suave. Quando chegou lá no céu, o anjo do Y Senhor cuando me llegamos levou allá en pra el sala cielo, de el ángel renovo, del Señor me llevó para la ao sala de qual eu fui renuevo, renovada al cual e yo fui restaurada. renovada y E os restaurada. anjos do Senhor Y estavam los ali ángeles del Señor presentes. estaban allí presentes. Saí dali Y salí limpa, de allí purificada. limpia, purificada. Quando ele disse, vou levar você Cuando à sala Él me de dijo, armadura, te voy a você llevar a tem la que ir pra sala de guerra. armaduras, tienes Aí que eu ir falei, a la amém. guerra. Y yo le E dije, ele me amén. levou ali numa sala de Y Él me armadura. llevó a la sala de armaduras. E lá eu fui investida, né? pra Y ir allí pra yo guerra. fui revestida para ir a la E guerra. eu fui
entrei num campo Y yo muito entré grande en un de campo muy grande de guerra, ao guerra, qual apareceu demônio muito en el grande, cual apareció un demonio muy e grande. ele falava Y que él decía, tu já apareceu por aqui, ya apareciste por voltar ao meu aquí, lado. y estaba E enojado eu disse conmigo. sim, e o anjo do Y yo Senhor le dije falou, sí, você y não el ángel del responde Señor me nada dijo, para no le ele. respondas nada a él. Ele não merece Él no que merece você fale nada. que tú le hables. Aí ele falava com a voz Y, dele y él me decía con su que ele ia voz causar o que él terror, iba a né, causar na el terra, terror en la tierra, a destruição. la destrucción. Aí eu disse assim, Y yo le dije, você não vai porque tú o no Senhor vas não vai porque el permitir. Señor no lo va a permitir. E foi na hora que o anjo falou. Y fue la Você hora entendeu que o ele el tá ángel querendo dizer? me dijo, Que ele ¿estás veio, entendiendo lo que él está queriendo ele decir? desceu, ele Que él veio do vino inferno del infierno para causar muerte. Como assim? Yo le dije, ¿cómo Em así? doença, En enfermedades, lançando doença na lançando humanidade. enfermedades en la Aí humanidad. ele, o anjo falando, Y el perguntei ángel dele, mas que, iba hablando y yo le se pregunté, tem? Que tipo de doença? ¿qué tipo E de ele enfermedad? falou que ele quer afetar no Y coração. él me dijo que quiere afectar Aí en eu el disse corazón. assim, mas eu Y yo vou le pra dije guerra así, pra ele, com pero yo ele, voy a que la eu guerra não aceito. porque Y yo yo no dije, acepto "Está amarrado". eso. Y yo le dije, E você está vai pra atado. guerra. E o anjo do Senhor Y disse, él, vai pra guerra com ele. y él me Foi na hora que dijo, eu fui pra guerra com ele. ahora tú vas Y a la guerra contra Ele él. já Y yo fui tinha a la guerra afetado muitas pessoas, y ya había afectado colocando a muchas doença, personas, causando colocando doença, enfermedades, para querer causando enfermedades cefar, para querer que tirar para a alma cosecharlos, daquela para pessoa. sacar E el ele alma estava, de aquellas ele estava personas. querendo Y afetar él estaba queriendo aqueles que estão afectar a buscando, aquellos que estaban que estão buscando, ali orando, que estaban clamando orando, pela sua clamando família. por su familia. E ele não queria saber Y em quem él no quería pegava, saber se ia pegar na pessoa en quién que le estava ali pegaba, buscando, ou si ia le iba pegar a na pegar en la parte de alguma persona que pessoa estaba da buscando família. o E ali alguna o anjo otra do Senhor persona me de la levou para familia. me Y el ángel guerrear del com Señor me esse llevó demônio para que guerrear estava lançando, con ese jogando demonio que seta de estaba doença. lanzando E enfermedades foi na hora que de... eu fui para a guerra, guerreei um monte de anjo descendo. Y en ese Mas não momento fui a parou guerrear por ali. y Eu un montón de pensei que ángeles tinha só bajaron. ele, quando de Pero no paró repente por allí y solamente eu vi pensé uma que tropa de solo demônios estaba junto él com y de ele, repente vi una saindo, tropa de demonios junto né, con de él dentro dos saliendo matos, de dentro cima de de los árvores, bosques, para de los árboles, atacar para nós ali atacarnos naquele campo. en aquel E campo. foi uma guerra muito grande mesmo. Y fue una guerra Uma muy guerra grande, muito tremenda. una guerra Y muy tremenda. Ali o Senhor deu vitória na guerra. Y el Señor dio victoria Senhor en la deu guerra. vitória. El Aí Señor foi dio que o anjo victoria. do Senhor Y me allí fue levou, que el ángel del Señor né, me pra llevó mim em lá em para casa, ao ir qual ele allá tinha en la já casa, lançado essas al setas. cual él ya había lanzado Aí esas flechas. quando eu vi realmente Y cuando yo vi tipo os espinhos que ele tinha lançado no los, coração las dessas espinas pessoas que había lanzado en para el que le corazón da de esas personas ataque. para que les den un Y- ataque cardíaco E ali a pessoa chegar Y la persona a morrer, a falecer. pudiera morir, E fallecer. ali o anjo do Senhor permitiu Y el que ángel eu del Señor olhasse permitió em que cada yo casa. mirara en cada E quando casa. eu ia em cada casa, os Y anjos cuando já yo iba en estavam cada casa, trabalhando los ali, ángeles ya estaban com trabajando cura, allí con la cura, derramando a cura derramando la em cura cada lar. en cada hogar. E depois que terminou tudo aquilo, Y né, después o de que anjo, terminó todo aquello, ali ele me tira dali. el ángel me sacó de allí E ele manda, né, y observar él me manda uma que pessoa. observe una persona. E quando ele mandou ficar observando, ele falou Y cuando me algo mandó pra a que mim. me quedara observando, né? él me dijo algo. E também ele falou algo para falar para Y también él me dijo que yo hablara que algo para la nós iglesia, temos que esperar o tempo do que Senhor. nosotros tenemos que esperar el tiempo Não del temos Señor. que passar No do tenemos tempo do que Senhor. pasar del tiempo E se del Señor. você Y si quer algo tú do quieres Senhor, algo fale del com o Señor, Senhor, porque ele habla vai con dar el uma Señor, direção. porque Él Não te va a dar devemos una fazer dirección. nada No da debemos nossa hacer cabeça. nada de nuestra Porque na propia palavra pensar, do Senhor, cabeza, ele fala que porque en la palabra é del pra Señor gente dice se trancar no que nosso para que nos quarto, encerremos en nuestro que ele cuarto, vai estar que Él va nos ouvindo. a estar oyéndonos. E é para esperar o tempo do Y es Senhor. para esperar el naquela tiempo del situação Señor que en você aquella deseja situación que ter. tú deseas de Él. Aí eu disse,
amém, Y yo le dije, Senhor. amén, Señor. Aí foi que o anjo do Senhor ali, depois que eu vi que ele tinha Y me fue en ese falado momento aquilo, que el me ángel del mostrado Señor me aquela había pessoa, hablado aquello que me había ele me mostrado levou de até aquella o céu. persona. Y Él me llevó hacia el E quando cielo. ele me leva até o céu, Y cuando Él me lleva hacia el ele cielo, disse Él me que dice nós temos que estar vigilantes, que tenemos que estar vigilantes, porque o inferno ainda não parou. porque el infierno todavía Eles no estão ha parado. trabalhando para Y ellos querer están trabajando atingir a mente para das querer pessoas, alcanzar la mente de las o personas, coração das pessoas. el corazón de las Ele personas. só quer uma brecha Y para Él querer solo entrar quiere una apertura para no que nosso lar, entren na nossa casa, en na nuestro nossa hogar, vida. en nuestra casa, en nuestra E o vida. anjo do Senhor ali Y el Señor falou del ali no ángel céu, me dijo né, allí en el que é para a cielo gente orar que es para sem que parar oremos sin e parar continuar perseverando, y continuar perseverando, continuar chamando o nome continuar do Senhor llamando el nombre del Señor e entregar aquilo y entregar que você aquello não consegue que ainda no tirar, consigues todavía entregar na sacar, mão do Senhor entregar e en la pedir mano del ajuda do Señor y Senhor. pedir ayuda del Señor. E ele foi falando, conversando comigo, né? Que ele Y Él me disse, fue olha, diciendo y conversando eles estão conmigo trabalhando y me dijo, mira, para ellos que están aconteça trabajando uma grande para que acontezca destruição una na gran terra. destrucción en la tierra. E eu disse, como assim? Y yo le dije, E ali ele ¿cómo me así? mostra, ele só Y faz Él me assim. muestra, Ele me mostra a destruição y Él me na muestra terra, la gente. destrucción en la Ele me tierra. mostra pessoas sendo Él me queimadas, muestra fogo personas caindo siendo do céu. quemadas E eu não con estava fuego cayendo del ali. cielo. Y yo Parece no assim que eu estaba estava entendiendo vendo allí. aquilo como Parece se que yo fosse estaba agora mirando que ia acontecer. aquello como que si fuera ahora Porque que va a era muito acontecer. feio, gente Porque era muy correndo, feo. Las gente personas pedindo corriendo, socorro. las personas pidiendo socorro. E o anjo do Senhor disse, olha, Y el ángel del esse Señor daí dijo, foi que não perseveraram, ese de allí eles fueron los estão que aí, ó, no pedindo perseveraron. socorro, mas não tem Y mais ellos están jeito. allí pidiendo socorro, pero ya no hay sentido, E ele disse ya no hay mais arreglo. que o Senhor tinha buscado Y Él me dijo que el Señor ya já había tinham buscado y ya había né, llevado o outro povo do Senhor ali que estavam a otro buscando pueblo já del Señor, pro céu, aquellos que estaban e buscando, aquelas que estavam correndo buscándolo, desesperados los llevó para el cielo. naquela Y destruição, aquellos que naquele estaban corriendo fogo descendo. desesperados en aquella destrucción, aquel fuego bajando. Aí ele falou que essas pessoas Y Él me dijo que não perseveraram eran las no Senhor, personas que no não perseveraron buscaram o en el e Señor, ficaram, no agora buscaron tem mais el Señor jeito, y ahora o anjo do Senhor falou. no hay más arreglo, no Porque tiene más ele sentido. avisou a igreja que é já para estar Y el ángel del Señor preparada. dijo que el Señor avisó a la iglesia para que Ahí ya yo dije, estuvieran amén. preparados. Y yo le dije, amén. E mais uma vez fala, Y una filho, vez más que é habla, para a hija, igreja já que es estar para preparada. que la iglesia ya esté Porque ninguém preparada. sabe a hora, Porque nadie nem o sabe momento, la nem hora, o ni el horário, momento, nem a ni el data horario, que o Senhor vai voltar. ni la fecha que Mas el Señor Ele va vai voltar, a está regresar. muito perto. Pero Él va a regresar y está muy cerca. Diga para a igreja, Dile a la está iglesia preparado, que filho, estén porque preparados, naquela destruição, porque en aquella para destrucción, nenhum ficar para que ninguno se sofrendo, quede porque vai ter sufriendo, muito porque va sofrimento. a haber mucho O anjo sufrimiento. do Senhor me mostrou os demônios que serão El ángel del soltos, Señor que me vão mostró na los demonios que van a ser terra. E sueltos, na que van terra as pessoas van serão a la tierra, y en la tierra las torturadas, personas aquelas que serán ficaram. torturadas, aquellos que se queden. E foi horrível mesmo. Eu vi muita Y gente fue pegando horrible. fogo. Yo miré muchas personas Eu que vi se aqueles demônios encendían torturando aquelas y aquellos demonios pessoas, estaban arrancando. torturando a aquellas personas Foi y los estaban muita despedazando. correria, gritaria, pedindo socorro do Y muchos Senhor. corrían y gritaban Até pidiendo gente socorro del dentro da Señor, hasta igreja, personas o anjo dentro me de la mostrou iglesia. ali. El Señor me mostró Pessoas dentro da igreja, personas de dentro de la iglesia de pensando rodillas que o pensando Senhor ia descer que ali, el já Señor ia iba levar, mas não, porque a o Senhor bajar y tinha llevarlos y no, avisado que era para a porque el igreja Señor se ya había preparar. avisado para que la iglesia estuviera preparada. Aí foi que Y ele allí falou fue que sobre Él me dijo perseverança, sobre que é perseverancia para estar todo o tempo y que es para que ligado no estemos Senhor, todo el olhando tiempo pro Senhor, conectados en el Señor, mirando al Señor, entregando para o Senhor entregando tudo al aquilo. Señor todo. E mais uma vez o anjo Todo do Senhor aqui. falou, se ainda Y una está vez faltando más el algo ángel del Señor dijo, si, em nossa si vida, todavía que está faltando faltando algo ser en nuestras liberto, vidas o Senhor está de ser disposto a libertos, ouvir, el Señor está a dispuesto ouvir. a oír y Él está oyendo.
Ele está ouvindo para querer libertar Él está oyendo para aquilo ainda que você não libertarte consegue se de aquello que no te libertar. puedes conseguir Porque libertarte. o coração do Senhor, Porque el corazón ele del quer Señor, levar a igreja toda. Él quiere llevar a toda la iglesia. E ali ele falou que era para a gente Y vigiar, Él me dijo continuar que era para que perseverando, olhando para o Senhor. vigilemos, continuar perseverando y Porque mirando está al Señor, muito perto de porque ele voltar, está e pra gente não muy ficar, cerca para porque que a Él destruição regrese vai ser y para que no nos muito feia. quedemos, porque la destrucción va a ser muy fea E a gente vai pedir socorro, y não tem las mais personas jeito. van a pedir socorro y ya no tiene más sentido, Aí no foi que tiene ele más falou arreglo. assim, agora, filho, Y Él me dijo depois así: dessa guerra que você ahora, hija, después de esta guerra que tú hiciste junto con los ángeles del tem Señor, algo especial para você. hay algo especial para ti. Y yo le dije, E foi ali amén. que ele segura Y pela allí minha fue que mão. Él me aseguró de la mano. Y cuando llegué Numa mesa muito en una linda, mesa cheia muy de linda, frutos. llena de frutas, E ele me serviu ali y Él aquele me sirvió banquete, de aquel ao banquete qual me saciei al ali, cual me sacié y me allí alimenté. y me alimenté. e provei, já Y provei probé, do mel dessa terra, ya probé mas o de la mel miel de esa do céu tierra, é pero muito la gostoso, miel del cielo es muy é diferenciado sabroso. daqui da terra. Es algo diferente E ali eu de me saciei, el que está aquí en la tierra. umas Y frutas yo me sacié diferentes, bem docinho. de unas frutas diferentes, Aí quando bien terminou dulces. dali, Y ele cuando disse que terminó, era para mim voltar. e Él não me dijo esquecer que de era dar o para recado regresar y que no eu se me tinha olvide visto e o que o de dar Senhor el tinha me recado de mostrado. lo que yo había visto y lo que el Aí Señor eu me había falei, mostrado. amém. Y yo Foi le na hora dije que eu amén. voltei Y fue en pra esa hora igreja, que yo amém. regresé para la iglesia. Amén. Palabra de los apóstoles. Gracias, paz, povo de Deus. Gracias, paz, pueblo de Dios. Aquí quien les habla es el apóstol Joselino Alves. Quiero comenzar mi comentario acerca de esta experiencia con una palabra que está en Isaías capítulo 45, versículo 2, que dice así: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Hermanos, qué experiencias tremendas. Y había revelaciones personales de ellas, que ella habló un poco de la hija de ella, y también había experiencias de guerra. Dios mío, ella es una guerrera del Señor, la hermana Andresa. Es una persona muy humilde y el Señor la ha usado tremendamente. Ha sido un canal de bendición para libertar vidas, canal de bendición para ayudar vidas. Y ella ha sido una guerrera por las madrugadas. Ella mora cerca, al lado de la iglesia, y difícilmente ella falta a la oración. Y ella estaba con nosotros orando, y el Señor le ha revelado cosas maravillosas, cosas tremendas. Muchas cosas el Señor ha confirmado. Inclusive, apóstola, una vez una macumbera hizo una hechicería para ella, y allá durante la oración el Señor nos reveló y dimos una palabra de orden, y la macumbera tuvo que ir a la casa de ella a pedir perdón. La macumbera fue medio ciega, tocando las paredes, llegó a la casa a pedir perdón por haberle hecho hechicería, y ella oró a la macumbera, y la macumbera fue orada después del perdón. Y fueron experiencias tremendas en la simplicidad, en el hablar y en el reproducir de ella. Es una persona extremadamente simple, humilde, que tiene un corazón que arde, que el Señor ha levantado para hacer la voluntad de Dios. Y es la hermana Andresa, es un ejemplo que se da cuando hay necesidad, y él está ahí, y es una bendición para la familia, para la iglesia. Y ella sufre muchos contraataques de las tinieblas, pero ella está en el cuidado de Dios, no solamente con ella, pero con su Biblia. Y la Biblia dice que todas las cosas cooperan para aquellos quienes aman a Dios, y el Señor ha cumplido su palabra en la vida de su sierva. Y el Señor ha dado experiencias muy profundas, son experiencias también apocalípticas, apóstol, porque son dentro de esas experiencias que están allí el futuro de aquellos que se rebelan contra la verdad, que no creen en la sana doctrina.
que no aceptaron a Jesús como Señor y Salvador y se quedaron para aquella gran tribulación. Y entonces el Señor da esas revelaciones también a ella, y el banquete del cielo de aquella iglesia gloriosa que ya fue arrebatada, y le muestra allí la experiencia de cuando cuando el Señor regresa para buscar la iglesia, en el gran arrebatamiento de la iglesia que esperamos por el Señor, y la fiesta en el cielo en cuanto a aquellos que no creyeron en el mensaje del Señor y no guardaron el camino del Señor estarán pereciendo aquí, donde ya no estará más el Espíritu Santo en la iglesia. Y esa fue una experiencia muy fuerte, muy apocalíptica, que el Señor le dio a la hermana Andresa. En esto vemos el cuidado de Dios, y le ha revelado cosas profundas respecto a la nación brasileña. Y hermanos, nosotros estamos aquí como iglesias. Hermanos, despierta tú que duermes, resucita de entre los muertos, Cristo te iluminará. Esta palabra es de los últimos días, ¿saben? Doble tus rodillas en donde estén, clama al Señor, entrégate para Dios. Si estás alejado de los caminos del Señor, reconcíliate en cuanto hay tiempo. Si nunca has tenido una experiencia con Cristo, acepta a Jesús como Señor suficiente y Salvador. Amén. Es tiempo de confiar nuestra causa en las manos de Dios y entregar nuestro corazón a la vida y nuestra patria al Señor. Amén. Que Dios bendiga su vida en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Señor, mi Dios y Padre, muchas gracias, Señor, que puedas bendecir a tu sierva cada vez más, que ella continúe siendo esa guerrera, que ella continúe, Padre, siendo usada por ti en esta obra maravillosa, en las revelaciones de los arrebatamientos, Señor, que así como usas a ellas, que también levantes otras personas también en donde esta experiencia ha llegado, para que, Señor, tu reino se establezca en esta tierra. Bendice a cada uno, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Espero que esta experiencia haya edificado tu vida en el nombre de Jesús. Amén.